Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. Oramos. Bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús, Dios eterno, venimos a darte gracias por este día que nos das para poder estar aquí ante tu presencia en la cual habitamos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros y en nuestras vidas, para seguir aprendiendo y seguir creciendo en ti, viviendo cada día conforme tu palabra, muertos al pecado y a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la gloria de la vida, pero vivos por tu Espíritu, para que así, Señor, tu Espíritu habitando en nosotros y el cuerpo de pecado muerto. Gracias, Eterno, por enseñarnos estas cosas y por guiarnos en el camino que debemos andar para gloria tuya, porque tú nos sacaste, Señor, como estábamos aprendiendo el otro día, para llegar a la estatura de predestinados para ser semejantes al Señor Jesús. Damos gracias porque en tu voluntad, Señor, llegaremos a ese propósito cada uno, concentrado en esa meta, para agradarte a ti, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo están? Súper bien. Dios ha sido bueno. ¿Se libraron del espíritu navideño? ¿Ya se acabó? Qué bueno. Libres. Vamos a regresar a Colosenses. ¿Sí entendieron lo que es la vida en el Espíritu? ¿O vivir en el Espíritu y por el Espíritu? Ese es lo que estuvimos estudiando los últimos días. Es la forma en la que nosotros como hijos de Dios podemos vivir una vida en santidad para Él. Y ya no es en nosotros, sino en el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Él es el que hace las cosas y también el que hace morir el cuerpo, los deseos del viejo hombre, para que de esa manera pues se pueda agradar al Padre. ¿Sí? Porque no hay nadie que sepa cómo le gustan las cosas sino el Espíritu Santo de Dios. Él sabe específicamente todo y cómo todo tiene que ser hecho. Entonces hay que trabajar en ello y en lo que, como en lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las obras que hago ya no las hago yo, sino Cristo. Entonces, trabajar en eso para que de esa manera se haga realidad. O sea, que ya no mires a Raúl haciendo las obras, sino sea Cristo. Y así en la vida de cada uno, que ya no seas tú, sino Cristo quien haga lo que tiene que hacer en ti y por medio de ti. De esa manera es más fácil y se evitan las glorias y se evitan muchas cosas que no hay necesidad de. Sufrimientos, todo eso.
Si no estamos entendiendo, vamos a regresar en lo que habíamos hablado cuando estábamos en Colosenses. Estábamos hablando hablamos de la conducta de la mujer, la conducta del marido. Nos faltó la conducta de los hijos en el versículo 20, Colosenses 3:20. Por eso nos habíamos ido a hablar un poco de lo que es el caminar por el Espíritu, para que estas cosas se entiendan. Sí, porque es más fácil obedecer a Dios caminando por el Espíritu que en la carne. Los mandamientos, como habíamos hablado, es más fácil para la mujer someterse a su marido cuando ella vive por el Espíritu. Es más fácil para su marido amar a su mujer cuando éste vive por el Espíritu. Y la misma función para los hijos. Es más fácil sujetarse a los padres y ser obedientes a los padres cuando viven por el Espíritu. Si ustedes se fijan, tanto para los papás, las mamás y para los hijos, es el mismo orden. Dios no en ningún momento hace excepción, nada más que el Evangelio es para los adultos. También es para los niños desde bien chiquitos, para que crezcan en el Evangelio y de esa manera puedan vivir por el Espíritu aún desde la niñez y pueden desarrollar esas cosas. Así que versículo 20, en el nombre del Señor Jesús, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Eso se los leo para simplemente ir mirando bien las cosas y entenderlas. Dios no hace excepción de personas. Niños que hagan mal van a tener que pagar las consecuencias de su mal. Adultos que hagan mal van a tener que pagar las consecuencias de su mal. Por eso es que estamos hablando de la instrucción constantemente para evitar los males, ¿sí? Porque Dios los ama. ¿Saben eso? Amén. Y las instrucciones que Dios te da es para evitarte sufrimientos y dolores, para que tú puedas vivir una vida más armoniosa en esta tierra. Entonces, vamos a empezar con los hijos. ¿Qué dice hijos? Hijos, obedeced. ¿En qué? Los adultos no se sientan exentos, porque también somos hijos. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera todos somos hijos, ya sea que tengas tu padre vivo o no, pero de una manera eres hijo. Sí, pero vamos a mirar más que nada ahorita el comportamiento de como hijos y la forma de obediencia que tiene que tenerse para con los padres. Y ahí está bien claro, sin interpretaciones. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Es bien importante ese asunto. Como les dije, este evangelio es completo y Dios no solamente instruye a las esposas, instruye a los esposos, instruye a los hijos, porque Él quiere que dentro del matrimonio la vida sea plena, tanto la relación entre cónyuges, tanto la relación con los hijos. Porque si ustedes se dan cuenta, si tu relación con los hijos es mala, afecta de una u otra manera también el mismo matrimonio. O sea, especialmente cuando ya están más grandes y toman decisiones o quieren hacer cosas que pues no están bien, tienen que aprender, hijos, que de una u otra manera tus acciones tienen efecto en la vida de tu papá o en la vida de tu mamá. Entonces, también por eso es importante que como padres sepan educar bien a sus hijos y instruirlos en el camino a la forma como Dios te está instruyendo a ti. Ese es el patrón que a mí me enseñó, es el mismo patrón que te enseño a ti, de la forma en la que Dios te trata a ti, de la forma en la que Dios te educa a ti,
así tú puedes aprender para que tú eduques a tus hijos de la misma manera. Las cosas que Dios no te hace, tú no se las haces a sus hijos. Lo que Dios te hace es de la misma forma que tú educas a tus hijos. Entonces es bien importante que como padre seas un ejemplo, y no, por eso abajo el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Porque es bien, como les digo, el mandamiento para los hijos es obedecer a los padres en todo, pero los padres tienen que asegurarse que lo que le están pidiendo a sus hijos sea santo y sea agradable a los ojos de Dios también, porque el padre es el sacerdote. Entonces, tanto en forma de conducta, porque no se enseña a los hijos nada más como en lecciones de sentarte y te voy a leer la Biblia, sino con las acciones. ¿Sabías que con las acciones te enseñas a tus hijos? Sí. Tú les puedes decir a tus hijos: mi hijo, tienes que amar a tu enemigo y a tu prójimo. Pero si ellos te miran a ti peleando con tu esposa o con alguien más, ¿qué lección van a agarrar mejor? La que están viendo. Porque en sus mundos, bueno, tú me dices que ame a mis enemigos, pero tú peleas con mi mamá, con mi papá, o con el prójimo que te hizo algo. O si tú les dices: hijos, no amen a las cosas del mundo, pero ellos te miran a ti que amas las cosas del mundo, les estás tirando diferente mensaje. ¿Sí? O sea, de esa manera es como padres se tiene que enseñar a los hijos, y se tiene que tener mucho cuidado en la forma de conducta, porque es lo que ellos van a aprender. Y la enseñanza que les vas a estar dando tiene que estar basada siempre en la verdad, pero apoyada con tus acciones. Y ya luego responsable los hijos. Los hijos son llamados a obedecer a los padres, en este caso, en todo. Si tu papá te pide algo, hay que hacerlo. No es bueno que como hijos se empiecen a juzgar si está bien lo que tu padre está diciendo o no, sino simplemente obediencia. Eso es como el Señor Jesús dijo: obediencia quiero. Y eso es lo principal. Como hijos obedientes, lo único que tienen que hacer es obedecer a sus padres. Punto. Y con la boca llena de risas. Si tu papá te pide algo, tu mamá te pide algo, hazlo, cualquier cosa que te pidan. No se trata, a veces lo miran mucho así como si la más los quisieran tener trabajando o lo que sea. Ellos tienen que aprender. Como niños tienen que aprender, porque en un momento dado se van a topar con el mundo real. Cuando lleguen los 18 años, se te acabó la niñez y vienen las responsabilidades, por así decirlo. Entonces, como niños, concéntrense en vivir la vida, lógico, sin pecado, sin hacer lo malo, y aprendiendo a ser obedientes y a ser responsables, para el día que tengas que enfrentar al mundo, ya sabes cómo ser responsable. No llegues nada más así, no sabes que tienes que responsabilidades, biles que pagar, comportamiento, trato con el prójimo, todo eso. Esas cosas son las que ahorita en esta nación como que se batalla mucho para enseñar a los hijos de tal manera, y llegan los hijos a la madurez o a los 18 años para adelante y entran al mundo todos salvajes. No saben el comportamiento, mucho menos en Dios. Si ustedes se van para atrás en la Biblia, muy pocos hombres en realidad instruyeron a sus hijos a vivir en el Evangelio, por alguna razón u otra. Mírenlo para atrás, el único ejemplo mejor que tenemos es como Noé, sus hijos estuvieron con él. Abraham, Isaac estuvo con él. ¿Quién más? Y para adelante, ¿quién? Los hijos de ellos como que se desaparecen. Samuel, la cosa real, pero sus hijos no caminaban en sus caminos. O sea, y realmente, créanme, en el mundo cristiano hoy en día se dice mucho: no, pues los niños no quieren el evangelio. Lo que pasa es que los niños reciben un evangelio diferente. Reciben un evangelio religioso de una asistencia a una iglesia, pero la forma de conducta es igual. Entonces para ellos es un tanto difícil digerir, y es más fácil agarrar lo malo y decir que es malo o que no sirve o que no es real, en lugar de buscar la verdad. Entonces, como hijos, ellos tienen que aprender a vivir una vida santa, pero tú como padre tienes que enseñárselas
con acciones. Y se tiene que ser estricto en ocasiones. Dios es estricto con nosotros, ¿o no? Bien estricto. Él es amor, pero estricto. Nosotros también amamos, pero estrictos. No, ni te amo y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Chiqueándolo, por así como dicen en el rancho. ¿Nos entendemos? Amor, estrictos. Disciplina, pero no abuso. O sea, encontrar el balance en las cosas para que los hijos sepan que en el camino sus consecuencias o sus acciones van a tener consecuencias. Entonces, cuando tu hijo se porta mal y sus acciones malas le traen consecuencias, tú le estás enseñando que en el mundo, cuando vaya para adelante, cuando vaya creciendo y tome malas decisiones, ¿qué le va a pasar? Le van a traer malas consecuencias. Entonces tienes que enseñarle también a afrontarlas, ya que si las hizo, mínimo afróntalas, porque luego sucede el caso de que hacen malas acciones y no quieren afrontar las consecuencias y luego vienen las mentiras o buscar la forma de evitar el castigo que le viene. ¿Sí? Entonces todo es una enseñanza, todo es un camino, hay que irse instruyendo para que ellos vayan caminando conforme a la voluntad del Señor, pero recuerda, hazte cuenta como si fuéramos un espejo. Ellos miran a nuestra conducta y la van a imitar. Simplemente la van a imitar, porque los niños, sea lo que sea, quieren ser como la mamá o como el papá, de una u otra forma. Al menos cuando están chiquitos. Ya cuando están grandes ya le piensan 2 veces. Sí, ¿no? Ya cuando empiezan a ver ya dicen ya, y lo van a hacer. ¿Sí? Por eso el asunto principal como hijos es concentrarse en obedecer, porque esto agrada al Señor. Chiquitos y grandes, cada uno tiene que obedecer, porque eso le agrada al Señor. Cada niño que no obedece a su papá o a su mamá está pecando en contra de Dios. No únicamente está siendo desobediente a su padre o a su madre, está siendo rebelde en contra de Dios. Y de ahí es donde viene la rebeldía. ¿Sí? Tú tienes que instruir a tus hijos a que te obedezcan, porque si tus hijos te desobedecen y tú los dejas, tú estás apoyando la rebeldía, estás apoyando la rebelión. No se trata de forzarlos, sino se trata de instruirlos que tienen que obedecer porque eso les agrada. Porque si tú no enseñas a tus hijos a obedecerte a ti, cuando ellos crezcan no van a obedecer a nadie. Cuando vayan a trabajos o lo que sea, no van a querer que nadie les diga nada o que los manden, porque van a estar acostumbrados a una vida sin control. Entonces por eso es importante que ellos aprendan por medio de ti la obediencia, que ellos aprendan por medio de ti a amar a sus enemigos, que ellos aprendan por medio de ti a vivir en paz, que ellos aprendan por medio de ti a no confiar en las riquezas ni a buscar las riquezas, sino que ellos aprendan a vivir confiados y dependiendo de Dios, porque es lo que miran en ti. Que ellos aprendan que Dios es tu sanador, que ellos aprendan que Él es quien si alguien te hace pleito, es Dios quien te defiende. O sea, que ellos aprendan por medio de tu conducta, de tu evangelio vivido real, porque para ellos es más fácil ver el evangelio en ti que entenderlo por medio de la escritura. Porque si ellos, como te dije, te miran a ti estudiando la Biblia, o yendo a una iglesia, pero tu forma de conducta no va con lo que ellos puedan leer, va a traer contraste. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer lo que te ven. Si no es que igual te redargullan. Tal vez, a veces sucede. ¿Sí? Porque es lo que yo he mirado. A los niños cuando están chiquitos les enseñas algo y así lo creen. Como les enseñaste, por eso es importante enseñarles bien y la verdad, para que de esa manera ellos pues no crezcan torcidos pensando cosas diferentes. ¿Sí entienden por qué es importante aplicarles la obediencia? ¿Por qué enseñarles a obedecer? ¿Por qué enseñarles a respetar a los adultos y sus mayores y tratarlos con buena voluntad y amabilidad? Para que sean niños respetuosos. Porque eso, como nosotros como hijos de Dios, como mensajeros de justicia, no podemos andar llevando noticias de paz y buen gozo y nuestros hijos son unos rebeldes. Va a tirar diferentes mensajes. Si no supo gobernar su casa, como dijo Pablo, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios o la casa de Dios? Entonces
Es importante que cada cristiano, cada persona que ha recibido el Evangelio o ha recibido a Cristo, empiece a trabajar en la educación de sus hijos, porque es una de las cosas muy abandonadas hoy en día. Y nada más se dan al hecho de que no quieren. Sí quieren. No entienden. ¿Quién de ustedes quería antes de conocer la verdad? Es lo mismo ellos. O sea, si no conocen a Cristo no van a querer, y no es bueno que tú te quedes nada más, no, pues mis hijos no quieren seguir a Dios, no les gustan las cosas de Dios. Yo escuché mucho eso en el Evangelio, porque normalmente siempre los hijos están de una u otra manera siendo como arrastrados a ir a una iglesia, pero nada más van ahí, se sientan, se les hace aburrido y ya lo único que quieren es irse o estar jugando por el mismo asunto de que luego también por eso los predicadores hacen cosas para los niños para mantenerlos entretenidos. O sea, los niños tienen que recibir el Evangelio de la misma manera como cualquier adulto, porque como les dije antes, han mirado, los niños son tentados en las mismas tentaciones que los adultos. Les enseñan incluso hasta inmoralidad sexual desde niñez. ¿Y no van a ser tentados? Sí lo son. Tentados iguales que los adultos. Y ahí van aprendiendo y despiertan sus curiosidades, y es por eso que los niños se entregan a ese tipo de cosas a temprana edad. Por eso como padre tienes que instruirlos también en esa área, para que ellos sepan a qué se están enfrentando y qué gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. ¿Qué es bueno? Tienes que enseñarle a tus hijos cómo morir a la carne, cómo mantenerse muertos a la carne, y sobre todo orar para que de sus corazones produzca el deseo de querer vivir muertos a la carne. Porque si los dejas así, no van a querer. O sea, Dios va a trabajar en ellos, pero también tú tienes que orar y tienes que trabajar con Dios para que ellos puedan venir al conocimiento. Pero la forma más efectiva, te la repito, como Dios te enseña a ti, así enséñales a ellos. ¿Han experimentado cómo Dios les enseña? De esa misma manera. Quítense la forma vieja religiosa de hacer las cosas y apéguense a cómo Dios enseña las cosas. Si Dios te da a ti misericordia por un pecado y tus hijos te piden misericordia a ti, dales misericordia. ¿Sí? Siempre guiado por el Espíritu. Señor, ¿qué hago aquí con mi hijo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo le instruyo? ¿Qué le digo? ¿Le doy con el cinturón? ¿No le doy con el cinturón? ¿Le doy misericordia? ¿Qué hacemos? Y ya el Espíritu Santo te va a decir exactamente lo que se necesita hacer. Y sobre todo, nunca juzgar por las apariencias. Y una de las cosas importantes para con los hijos a veces quieren cosas que no son buenas, pero no los tengas por malos. Y no los tengas como que ellos buscan únicamente hacer lo malo. ¿Ok? Porque ese pensamiento los puede plantar en su mente de que es lo único que quieren. Recuerda hazte cuenta, mira a tus hijos como una esponja, lo que tú les eches van a retener. ¿Sí? Si tú les echas malo, allá afuera, ¿qué van a recibir? Entonces tú tienes que echarles en sus esponjas suficientemente bueno para repelar lo malo que allá les quieran echar. Tú tienes que ir un paso adelante de lo malo, ¿sí? No un paso atrás. Normalmente es así como se juega, ¿no? Siempre los papás van atrás, los hijos van adelante experimentando lo malo, y ya los papás van atrás queriendo arreglar las cosas malas que los hijos van haciendo. Es al revés. Tienes que ir adelante. Tienes que ir preparando a tus hijos antes de que ellos se topen con lo malo. Así para que cuando ellos se topan con lo malo, tú ya les dijiste que es bueno. Y ya van a saber que es malo y lo van a pensar 2 veces antes de hacerlo. Y con la voluntad de Dios tomarán la decisión correcta. ¿Sí? Antes. ¿A ti Dios te trae antes o después? ¿Están seguros? Él te trae antes. Siempre te está corrigiendo, enseñando, instruyendo antes. Incluso todavía te dice, ora para que no entres en tentación. ¿Sí? Todo el tiempo es antes. Para cuando el malo llega, ya estás preparado.
Y de esa manera hay que instruir a los hijos. No te retengas, eres su padre, puedes enseñarle cualquier cosa. ¿Sí? ¿O no? Eres su padre o su madre, puedes enseñarle hasta lo más personal o lo más íntimo, son tus hijos. ¿Con quién más van a tener confianza para ello? ¿Sí? Y ahí es donde los hijos siempre conviene. Yo les doy un consejo, niños, obedezcan a sus padres. Tal vez no entiendes, tal vez no te gusta lo que te están diciendo que no hagas. Obedécelo. Si te dicen que no lo hagas es por un propósito, por una razón. Hay mucho más, hay una clase, hay una experiencia, hay un propósito por el cual te dicen que no, o cuando no te quieren comprar las cosas que quieras, siempre hay algo. ¿Sí? Porque los niños, hablando de cosas, nada más quieren cosas, pero no saben lo que tienen que pagar. Bueno, vamos a hacer esto. Si tú quieres que tu hijo te ande pidiendo cosas, pues, y no se las puedes comprar o X, hazte la lista. Bueno, ven para acá. Te voy a explicar la razón por la cual no te puedo comprar las cosas. Vamos a ponerle pago de la casa o renta. Tanto. Esto es lo que gano yo. Tanto. Está muy chiquito, ¿va? ¿O es real? Entonces le pones el presupuesto que tú tienes al mes y los pagos que tú tienes al mes en cada cosa que tú hagas, y al final le sacas la cuenta y mira cuánto queda. Por eso no te los puedo comprar. Porque nada más dice, no te los voy a comprar y ya, ábrete. Cuando tú te abres y les enseñas las responsabilidades, ellos lo miran y entienden mejor que al lugar de mirarte como un padre codo que tiene dinero pero no quiere gastarlo conmigo. ¿Sí? Mejor ábrete, enséñales, mira. Y de esta manera rompes o les enseñas su futuro, que cuando lleguen a la edad de adultos se van a topar. Y ya les estás preparando, porque luego de repente no saben qué gastos, piensan que todo cae del cielo. No piensan que todas las cosas que tenemos ya son nuestras y se están, la mayoría de ellas, pagando. Aquí, especialmente en este país, se paga por todo. Cuando yo estaba en el rancho y metieron la luz, no había luz, usábamos aparatos de petróleo, y cuando metieron la luz, qué feliz, ¿no? Pero en mi mundo nunca pensé que cobraban por la luz. No, oye, qué padre, ya no vamos a gastar en petróleo, pero el petróleo sí sabía que lo vendían porque a veces nos mandaban a comprarlo, pero la luz, ¿no? Entonces, cuando tus hijos te piden algo, hazles las cuentas, fíjate, es lo que tengo que pagar. El día que yo tenga suficiente dinero extra y pueda y no haya otras cosas más importantes que la tuya, entonces ya te compro a esto. Pero de esa manera ya los estás instruyendo. Ya están viendo ellos que no nada más eres un padre egoísta que no les quiere comprar las cosas que ellos quieren, sino están viendo que realmente no tienes. O si tienes, pues cómpraselo, solamente cuando ellos no lo amen en su corazón. Un consejo, si tu hijo ama cosas o tú miras que quiere mucho una cosa, no se la compres hasta que no la ame. Porque cuando tu hijo ama cosas y tú se las compras, le estás desarrollando el amor a las cosas, ¿sí? Le enseñas el amor a las cosas y tu hijo ama las cosas. Tu hijo tiene que aprender a que hay cosas que son necesidades y hay cosas que quiero. Las que quiero únicamente cuando no las quiero con todo mi corazón, porque lo único que tengo que querer con todo mi corazón es a Dios y nada más. Después de ahí, y como yo les digo a los míos, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si Dios no te lo aprueba, yo no te lo voy a comprar. Si Dios no se deleita, si Dios no me dice que te lo compre, no te lo voy a comprar. Tú al que tienes que impresionar es a Dios, para que de esta manera Él me diga, cómpraselo. Si no, no se lo compro. Y ahí viene el asunto, no, pues eso ya, ¿para cuándo? No, no es imposible. Puedes hacerlo. Nomás que esa es la mentalidad. ¿Cuándo se va a agradar a Dios? ¿Verdad? Es como un asunto, no, mijo. No es difícil ni imposible agradar a Dios. Lo único que tienes que hacer es hacer lo bueno. ¿Sí? No es difícil ni imposible. Porque en estos días agradar a Dios es así como muy grande, muy difícil.
pero no lo es. Entonces, otra vez, para comprarles cosas a tus hijos, consulta al padre. Para hacerle cosas a tus hijos, consulta al padre. Si el padre te lo prueba, hazlo. Si no te lo prueba, lo siento. Pero que tu hijo también sepa que tiene que venir de arriba. Tus hijos tienen que aprender a ir hacia arriba. Y aún desde niños tienen que empezar a ir hacia arriba. Señor, quiero esto. A veces les concede las cosas muy rápido. Porque sus corazones. Sí, los corazones a veces son bien puros. A veces ya después cuando crecen se hacen medio mañosos. Pero luego de repente son bien puros y les concede las peticiones de sus corazones. Y es asombroso. Pero ya tú los estás enseñando a depender de arriba, no de ti. Porque a ti no te van a tener para siempre. A Dios sí. Entonces tienes que enseñarles a que dependan de Dios para que de esa manera, cuando ellos no están en tu casa o tú no estás cerca, ellos clamen a Dios. Que ellos empiecen a buscar a Dios en la escuela, en la calle donde anden, que estén alzando sus ojos para arriba de la misma manera que tú como padre. ¿Sí? Y hijos aprendan a buscar a Dios, aprendan a orar a Dios, aprendan a preguntarle al Señor. Pueden preguntarle de la misma manera como preguntan a sus padres, hablar con Él de la misma manera como hablan a sus padres, para que así Dios mismo empiece a contestarles a ustedes mismos y empiecen a desarrollar la relación. ¿Tienen preguntas que no pueden entender? Dios les puede contestar. ¿Sí? Fácil, pero es cuestión de que realmente también se quiera y al momento de querer, que tú como padre puedes producir el deseo de querer en los niños. Porque los niños lo que hacen los padres, eso quieren. ¿Sí? Yo en mi camino empecé a orar por los niños cuando tenían diferentes males o fiebres o dolores de estómago o lo que sea. Y ahora cuando ellos sienten eso, simplemente vienen y me dicen que oren por ellos. O sea, pero porque fueron ya instruidos así. Y es lo mismo que en todas las otras áreas siempre estoy trabajando con ellos en el desarrollo, aplicándole la Biblia a la vida real que están viviendo en sus situaciones reales. Cuando tienen sus problemas con los niños, cuando los niños no los aceptan, cuando les aplican bullying o lo que sea, enseñarles. Tú como padre, como hijo de Dios, puedes evitar el bullying o que tus hijos sean hechos bullying así. Porque les enseñas que a lo que ellos tienen que agradar es a Dios y a amar a Dios, y Él es quien tiene que decir cómo le gusta, no lo determinan los otros niños. Entonces, bien fácil puedes eliminar todo eso para evitar que tus niños sean en cierta manera lastimados. ¿No entendemos? ¿Lo están viendo? Ese es el evangelio en sí, en la forma de vida y conducta. La obediencia es bien importante. Como les dije, repito, es porque agrada al Señor. Obedecer en todo. Es bien importante, niños, chiquitos y grandes, que obedezcan a sus padres en todo. Si tu padre hace las cosas mal o tu madre hace las cosas mal, es pecado de él o ella. Y si tú desobedeces porque ellos hacen las cosas mal, ese ya es pecado tuyo como hijo. Entonces, tanto los padres todo el tiempo se tiene que hacer lo recto, tanto las madres todo el tiempo tienen que hacer lo recto, y los hijos tienen que hacer lo recto. Porque, y eso es bien real, como padre, puedes ocasionar negligencia en tu hijo, pero bien rápido. Por eso fíjate, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver aquí el diccionario, exasperéis. Que no seas ásperos. Así suena, ¿verdad? Exasperar, provocar irritación o enfado. No como padre puedes causar que tus hijos se enojen contigo. Tú puedes hacer que tus hijos se enojen contigo. Si te pones como catarnica, ¿saben qué es eso? No. En el rancho catarnica es duro y dale. No sé si sea diccionario eso, pero bueno, vamos a ver. No es diccionario. Bueno, en el rancho la usaban como catarnica. Es que allá no sé qué es una catarnica en realidad tampoco. Es un ave, ¿verdad? Tal vez la chica, no sé. Esa también es un ave. El asunto es que se ponen duro y dale. ¿Qué palabra podemos hacer para representar eso?
fastidioso tal vez estar. Si tu hijo hace una cosa mal, simple, solamente si tira un plato, recógelo. Porque si tú le caes encima, no te fijas, no tienes cuidado, no haces las cosas bien, todo te sale mal, ¿qué va a provocar? Lo estás irritando. Lo estás haciendo que se enoje. Ok, te dije antes, no pasa nada. Si el plato se cae, se quebra, límpialo, tira a la basura. Asunto arreglado. Solamente ellos saben y entienden que esas cosas cuestan dinero, pero no por causa de que eso cuesta dinero voy a ocasionar serle pecado a mi hijo, porque entonces estoy dando testimonio que el plato me importa más que la vida de mi hijo. ¿No entendemos? O lo mismo, si hacen las cosas mal, una de las cosas es bien importante que muchas veces se olvida es la instrucción. ¿Ok? ¿Por qué la instrucción? De alguna manera rara, los padres creen que los hijos ya saben las cosas. Y nada más viene la orden. Haz esto. Hay que instruirlos. ¿Sí? Lo que tú quieras que tus hijos hagan y que no han hecho y que tienen que hacerlo por primera vez, tienes que instruirlos. Quieres que conozcan el nombre de las cosas, enséñale las cosas. Esta se llama así, esta se llama así, esta se llama así. Si trabajas en cosas donde tus hijos utilicen diferentes herramientas, ellos tienen que saber las cosas que son para evitarte pleitos. Porque no conocen las cosas, son niños, van creciendo, aparentemente saben las cosas, pero realmente no saben. Entonces tienes que tomarte el tiempo para instruirlos. ¿Qué es lo que quieres que hagan? Si quieres que te cocinen un huevo, vas a tener que enseñarles cómo cocinar un huevo. Y ya después que les enseñaste, entonces los puedes poner. No antes, no lo van a saber, no te van a dar los resultados esperados. Y lógico que si esperas, en lugar de utilizar la ira o luego la perfección, porque ya como adulto tú haces las cosas más perfectas, ellos no las van a hacer así, sino en lugar de utilizar la ira, usa el gozo. Bueno, no sabía cocinar un huevo, ahora ya sabe. Lo quebró todo con todo y cascarones, pero lo echó. ¿No? En lugar de enojarte porque echó los cascarones, hey, los cascarones no se cocinan, la próxima nos echas el puro huevo, le enseñas, ábrelo así, abres así, ¡pum! Ahí es donde como padres toma tiempo para hacer las cosas, para con los niños. Instrucción. Evita muchos males la instrucción y muchos exasperación. ¿Sí? Y con todo y eso, si tus niños ya saben hacer las cosas, si les enseñaste, el caerles encima, buscar la manera de irritarlos, tal vez digas, yo no estoy buscando la manera de irritarlos, tal vez no ese es el plan de irritarlos, pero el constante presión. Imagínate tú, ¿te gustaría tener un jefe como tú mismo? ¿Te soportarías? Por eso, o sea, tú tienes que tratar a los niños poniéndote tú en sus zapatos. Si te agarran a ti, te dan tu gritadera que tú les sueltas o los tratos o los regaños, así si te regañaran como tú estás regañando, ¿la aguantarías? Trata a los demás como quieres que te traten. Tus hijos no son la excepción. Son llamados también a vivir en santidad, pero como padres nos toca a nosotros instruirlos. El error es ese. Normalmente, y yo lo he mirado, y no lo he mirado lejos en mi propia vida. Yo no crecí así instruido en las cosas del mundo. Las de la casa, pues las fui aprendiendo porque era curioso y las miraba, cómo las hacían y ya a la misma práctica me ayudaba a aprenderlas. Pero ya cuando entré al mundo, venía con los ojos cerrados. Entonces muchas veces los niños entran así. Yo venía con los ojos cerrados, entro al matrimonio y sigo todavía con los ojos cerrados en cuanto al trato con mis hijos. Cómo tratarlos, cómo hacerlos crecer bien. Nada más se trata como nace, te voy a dar de comer, te voy a dar de vestir, te voy a dar techo y ahí arréglatelas para crecer. Falta el conocimiento de la vida, lo que se deja afuera, lo que aprenden
en el mundo conforme se lo van topando o lo necesiten. Pero para eso nos tienen a nosotros. A nosotros nos corresponde instruirlos en las cosas de la vida para que ellos puedan vivir una vida santa. ¿Sí? Y en todo. En los trabajos del hogar, instruidos. Y el irritarlos te es pecado. Eso es más mejor ponerte una piedra de molino y aventarte al mar, en lugar de, ¿cómo se llama? Exasperar a tu hijo. Hermano, yo tengo una pregunta. Estamos hablando de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ya son jóvenes, hombres, adultos, que no quieren sujetarse, por ejemplo, a la instrucción o al mandamiento de Dios, inclusive a la madre o al padre, ¿verdad? Dice usted que tenemos que aplicar la misericordia, uh-huh, hasta cierto punto, creo yo, porque aún en la palabra de Dios está escrito, hermano, que Dios nos entrega cuando nosotros no obedecemos. Porque yo le digo, yo he dado consejos a personas así que tienen hijos ya adultos, que hacen y deshacen en la casa. Uh-huh. Y escrito está que dice que si tu mano te hace caer es mejor cortarla, ¿verdad? Uh-huh. También está escrito que si no deja uno padre y madre e hijos, no es digno de él. Porque imagínese usted, hermano, por nuestros hijos vamos a caer. Ya. La prédica ahorita está más concentrada en los niños que tienes en la casa que todavía no se casan. Ajá. Ya, si ellos pasan, por ejemplo aquí en este país, 18, 21 años, tienes que enseñarles a ser dependientes. O sea, que aprendan a ser dependientes y responsables de todo, porque si les quitas las responsabilidades, manteniéndolos o lo que sea, eso ya es otra cosa. Ya no estás siendo de bendición, sino de tropiezo. Ya, la prédica de ahorita únicamente estamos hablando los que todavía están en la casa de chiquitos, 18 años. De 18 años la disciplina cambia y las responsabilidades, porque, por ejemplo, si ellos son 18 años, muchas veces se mira mal, así no, ¿sabes qué? Vas a vivir aquí, está bien, pero te voy a hacer responsable de cierto porcentaje, no porque yo tenga amor a tu dinero, porque un día no vas a vivir con nosotros toda la vida. Bueno, fuera va, pero no. Y además se siente raro ya tener uno así grandote, ya más grande que tú en la casa. Está bien, pero o sea, son asuntos diferentes que cada uno tiene que enseñar a sus hijos a ser responsables, porque tarde o temprano igual van a estar con nosotros, igual no van a estar con nosotros, pero tienes que prepararlos para que ellos sean responsables en su forma de vida allá. Ya hazte cuenta como hay un espacio como tal vez los 12 años, 10, 12 años, cuando los niños ya empiezan a razonar bien así y entienden las cosas, los empiezas a tratar como prójimos más que como hijos, para poder irlos instruyendo bien. Y ahí es donde entra lo que está hablando. Se van instruyendo como prójimos a medida que van creciendo. Ya cuando llegan a los 21 años o más, si van al colegio o no van al colegio, según cada uno, pero ya hay que irlos responsabilizando de las cosas que ellos se van a topar en el mundo y las responsabilidades que van a tener y van a tener que trabajar porque recuerda que el que no trabaja que no coma, o sea. Porque muchas veces uno como padre, hermano, estorba la obra que Dios quiere hacer en sus hijos, y eso no es amor. Sí, se puede estorbar, porque Dios, y se puede estorbar en la forma de que, y eso sucede mucho, yo amo a mis hijos, sí, yo entiendo que tú ames a tus hijos, pero el amor a tus hijos no vas a quitarles las responsabilidades, no vas a quitarles ninguna de las cosas que ellos tengan que hacer, porque entonces ya no estás creando hijos, sino zánganos. Estás creando gente que no va a ir por nada en el mundo, simplemente que está acostumbrada a vivir dependiendo de alguien más, en este caso de los padres. ¿Y cuándo van a confiar en Dios? ¿Cuándo van a enfrentarse a la realidad? Ahí se crean los hijos. Aquí lo he mirado mucho, allá en México, órale, aunque están en la casa, pueden estar en la casa, pero son responsables. Todo el mundo trabaja igual allá. Entonces, de esa manera, no sé si le quedó claro, pero sí hay diferencia. A medida que los niños crecen y entran a la edad de adultos, tienes que dejarlos que trabajen por su propia cuenta, no por egoísmo, no porque necesito que me ayudes, sino por su bien.
porque ellos tienen que hacerse responsables y tienen que aprender la responsabilidad. Porque si no son responsables en las cosas de la casa, en los biles y cosas así, o las notas, cuando se casen, sus matrimonios los van a tirar a la basura, porque un matrimonio implica responsabilidad. Porque primero se enamoran y dicen, no, pues me voy a casar. De repente entran y llegan los gastos, la vida real, que no fueron instruidos en sus casas por sus padres, y ahora ¿cómo le hago? Se les empieza a venir el mundo encima. Y luego se regresan con los papás cada uno, ¿no? Puede suceder. Sí, pero hay muchas cosas que yo entiendo. Yo les digo por mi propia cuenta, yo no sabía estas cosas y las he ido aprendiendo. El Señor me las ha ido enseñando porque han sido necesarias, porque me topé de repente con hijos. Yo andaba en el mundo viviendo mi vida loca, pero ya tenía hijos. Entonces cuando de repente el Señor me trae a Él, ya tengo hijos. Ya no hubo tiempo para preparación. Ya los tengo ahí y tengo el asunto encima y tengo que aprender a trabajarlos lo más rápido que pueda. Porque quiero agradar a Dios, entonces quiero aprender a agradar a Dios en el trato con mis hijos. ¿Sí? Y todas esas cosas se van haciendo en el mismo aprendizaje. Nosotros como hijos de Dios que venimos de un mundo no entrenados, aquí adentro el Señor te entrena para que tú puedas desarrollar una mejor buena relación con tus hijos y a la educación con ellos en cuanto a Dios, porque hay bastantes cosas que trabajar. Tienes que enseñarles de Dios, a que conozcan a Dios, tienes que enseñarles las cosas de la vida real. Todo eso tienes que enseñarles cómo tratar con el prójimo, qué hacer cuando los tratan mal, qué hacer cuando les quitan las cosas. Tienes que enseñarles la vida real a través de sus propias vidas. Y se tiene que hacer, porque si no van a crecer otra vez como hijos huérfanos. ¿Sí? Yo miré un asunto y en realidad es lo que me pegó, porque hijos que tienen padre, pero sus vidas son como si no la tuviesen. Porque papás, más que nada aquí, se concentran mucho en trabajar. Aquí hay un asunto que miro que no me gusta en este país, es que los papás se concentran en el trabajo, tanto uno como el otro, y los hijos pues en la escuela, pero no los involucran en el trabajo. Siempre pura escuela, hasta de repente cuando ya topan con el trabajo. Entonces, los papás están trabajando y los niños acá, y parece que no, pero crea una separación entre padres e hijos, porque como si tuvieran dos vidas diferentes en la misma casa. Porque los niños están concentrados en algo y los papás están concentrados en algo, en trabajar para proveer. Para ser padre hay mucho más que traer dinero a la casa. Mucho más todavía. El traer dinero a la casa es solamente un porcentaje de lo que realmente significa ser padre. ¿Sí? Hay mucho más. Es el tiempo que compartes con ellos, puede ser que estás sentado con ellos. En el mundo se llama como tiempo de calidad, como ir a algún lado. Tú puedes aprender a tener tiempo de calidad con ellos en el sillón, en la cama, en cualquier lado que no necesite o no necesariamente implique gastar dinero. ¿Sí? Porque el tiempo de calidad está en el contacto que existe, la comunicación entre uno con otro. Puedes tener tiempo de calidad cuando los llevas a la escuela. 5 minutos de ride, 10, una buena plática. Tienes tiempo de calidad. La comunicación es bien importante. Platiquen con sus hijos. Platiquen con ellos y platiquen como si fueran adultos, tal vez, según cada uno. Como te he dicho antes, para que ellos puedan venir contigo para cualquier tipo de duda o cosa que tengan que les esté afectando. Hazte cuenta que tú como padre tienes que ser la persona número 1 a quien ellos van cuando tienen un problema. Si tus hijos tienen problemas, ¿con quién van? Así tiene que ser. Tienen que ir con el padre. Si tus hijos están yendo con otra persona que no es el padre o la madre, hay problemas. La relación está defectuosa. Tienen que ir.
hazte cuenta como si no tuvieran otra opción. Tú eres mi única opción y de ti que te busquen a ti primero. ¿Ok? De esa manera se tiene que trabajar como padres, porque eso no se hace solo. Esa es una relación que realmente se hace. Les he hablado antes en cuanto a la relación con el padre, pues con los hijos es igual. Si tú no tienes comunicación con el padre, ¿cómo va a estar tu relación con él? Si tú no tienes comunicación con tus hijos, ¿cómo va a estar? Ahí es donde les he hablado. Tienes que ser amigo de tus hijos. Dios, el creador del universo, ¿qué les dijo? Ya no os llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque ahora ustedes ya conocen todas las cosas. Entonces, si el Señor de los cielos, el Dios Todopoderoso, se humilla a sí mismo para llamarnos a nosotros amigos, ¿por qué nosotros con nuestros hijos no? O sea, el mismo propósito, la misma función. Yo soy tu amigo y tienes que aprender a aconsejar de tal manera, ¿sí? Para que ellos que tú seas su mejor amigo, no alguien allá afuera, otra niña o otro niño de su edad. ¿Qué le va a enseñar? Sabe lo mismo que él. Va a dar opiniones. ¿Se acuerdan aquel rey que era hijo de Salomón, creo, que pidió consejo a los ancianos cómo tratar al pueblo? Y los ancianos le dieron un consejo. Y fue y pidió consejo a los jóvenes de su edad. Y los jóvenes le dieron consejo. Y obedeció a los jóvenes. Y qué mal le fue su reinado, ¿eh? Yeah. Niños, les voy a dar un consejo, escuchen a sus padres. Padres, den consejos conforme al corazón de Dios. Y niños, no busquen consejos en nadie más que no sea su padre o su madre. En la tierra puedes tener mejores amigos, pero un día ya no están. Los amigos pasan, ¿sí? Los padres, a menos que se mueran, ahí van a estar. Yo te aconsejo, si tienes problemas cualquiera, tráelo con los padres. Tu padre es suficiente maduro para no caerle con regaño. Si tu hijo viene a buscar un consejo, no lo regañes. No le digas, seguramente tú estabas haciendo lo malo. Cuéntame la historia, quiero saber qué pasó. La verdad. O sea, no te voy a caer, porque luego a veces por causa del cinturón o la vara, no, pues no, ¿qué tal si le digo eso? Va a cuerear, mejor no le digo. Entonces hay que ellos sepan que el castigo no nada más es castigo por cada vez que hacen mal, sino cuando ya realmente la Biblia dice que la vara saca la necedad del corazón. Necedad no es solamente una vez, sino que está constante, aferrado a hacer algo que es malo y que ya has hablado con él más veces, ¿sí? Pero aún así, si tu hijo hace mal y tuvo unas acciones malas o un encuentro con otras personas, entonces escucha la historia completa e instrúyelo, porque él se va a seguir topando con ese tipo de gente. En el camino se va a seguir topando con ellos. Entonces tú tienes la oportunidad para instruirlo, para que la siguiente vez que se tope con ese tipo de gente, él ya sepa cómo hacer las cosas ahí. ¿Sí la miran? Entonces ese es el plan en cuanto a la consejería con los niños. Aconséjelos como si fuera otro cristiano que viene a pedirte consejo. Quítatela de padre y póntela de amigo en ese momento. ¿Sí? Hay momentos que va a ser como padre. No mezclen unas con las otras. Esas cosas el Señor se las va a ir revelando por medio de su Santo Espíritu. Padre eterno, muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos has dado ahora en cuanto a los niños, en cuanto a los padres, el trato para con los hijos. Señor, te encomiendo a tanto los padres como los hijos para que en sus casas haya armonía y paz y amor, y el fruto del Espíritu esté fluyendo en el corazón de ellos en todo tiempo, para que de esa manera, Señor, vivan en paz y crezcan unos con otros, aprendiendo unos de los otros e instruyéndose en el amor, para que tu nombre sea glorificado en la vida de cada corazón, de cada casa que es consagrada a ti. En tus manos te los encomiendo a cada uno y te doy gracias, mi Dios eterno, por sus vidas. Protégelos y bendícelos donde quiera que estén, tanto los grandes y los pequeños, y que ninguno se aparte de ti ni a la derecha ni a la izquierda, sino que todos, como grandes como pequeños, sean guiados por tu Santo Espíritu, y abre el entendimiento y los ojos espirituales y produce en sus corazones el querer como el hacer, vivir conforme tu Espíritu.
para gloria de tu bendito nombre, y que el estudiar la Biblia o el meditar en la Biblia o en tu palabra no sea aburrido a nadie, sino sea deleitable en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Amén. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.